Hola, hoy vamos a hablar sobre un tema de campus digital y es, México en revolución. Soy César Emiliano Ruiz Castillo y vamos a ver el video. Antecedentes de la revolución en México. La Revolución Mexicana fue un movimiento obrero y campesino de enormes proporciones históricas, sociales y políticas, las cuales determinaron la vida nacional durante todo el siglo XX. Entre los antecedentes del estallido revolucionario de 1910, sobresale el significado simbólico que, entre los trabajadores mexicanos como de otros países, tuvo el acontecimiento del 1 de mayo, los mártires de Chicago, 1866. La organización obrera en el México porfirista se vincula al magonismo, a partir de la actividad desplegada por el Partido Liberal Mexicano, cuyo propósito fue articular una lucha armada contra la dictadura. Plan de San Luis. El principal opositor de Díaz fue Francisco I. Madero, cuya campaña se identifica con las esperanzas de múltiples sectores que reclaman un cambio inmediato. La popularidad de Madero desata una reacción repentina de la dictadura, pues el 6 de junio de 1910, Madero y Roque Estrada son detenidos y encarcelados. Así, la jornada electoral del 26 de junio del mismo año, tiene como resultado el triunfo del general Porfirio Díaz como presidente y del general Ramón del Corral como vicepresidente, el cual sería el octavo periodo. Tratado de Ciudad Juárez. En mayo de 1911 se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, cuyos acuerdos esenciales fueron la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y de Ramón del Corral como vicepresidente. Su lugar fue ocupado por Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz. Otros acuerdos fueron que Madero desistiera de la lucha y que el presidente interino, León de la Barra, iniciara el difícil trabajo de desarmar a los grupos revolucionarios para convocar elecciones extraordinarias. Presidencia de Madero. Madero asume la presidencia constitucional el 6 de noviembre de 1911 en medio de fuertes presiones reaccionarias que se oponen desde el Congreso a toda modificación que afecte los intereses de banqueros, industriales, grandes caciques y terratenientes. Por otro lado, el 28 de noviembre estalla el Plan de Ayala, mediante el cual Zapata desconocía a Madero por no realizar la reforma agraria. El nuevo lema del movimiento zapatista era Tierra y Libertad. Además, las organizaciones sindicales aglutinadas en la Casa del Obrero Mundial demandan reformas laborales a través de huelgas y acciones armadas para presionar a Madero. Decena trágica o cuartelazo de febrero. Victoriano Huerta encabeza el liderazgo de un grupo de militares, entre ellos se puede mencionar a Bernardo Reyes, Miguel Mondragón y Félix Díaz, quienes impulsan un golpe de Estado. Los intereses económicos de Estados Unidos se involucran con quienes conspiran contra Madero, pues el cuartelazo se planea en la residencia del embajador Henry Lane Wilson, representante diplomático de esa nación. Huerta aprehende al presidente Madero y lo obliga a firmar su renuncia. Luego de ello, el Congreso porfirista asigna a Pedro Lascurain como presidente provisional, quien abdica a favor de Huerta. El presidente Francisco I. Madero, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, son asesinados por Huerta el 22 de febrero de ese año. Plan de Agua Prieta. Para las elecciones de 1920, Obregón se perfila como un candidato con amplias probabilidades de alcanzar la presidencia. Concentrado en la consolidación de un gobierno civil, y viendo a Obregón como la representación de un caudillismo militar, Carranza decide imponer la candidatura del ingeniero Ignacio Bonilla, causando molestia entre los seguidores de Obregón y generando una nueva ruptura política en el país. El Plan de Agua Prieta inicia como una insurrección armada iniciada por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta en México en abril de 1920, con el objetivo de derrocar al entonces presidente Venustiano Carranza. Álvaro Obregón conduce esta revolución, la cual concluye con la muerte de Venustiano Carranza y con la toma de la presidencia del general Obregón.